Dice el ejercicio, utilice las leyes de Kirchhoff para averiguar el valor de R en el circuito mostrado. Por ejemplo, lo podríamos resolver por ley de Ohm y resistencia equivalente. Está muy sencillo, podríamos sumar resistencias. Pero, pues aquí nos piden utilizar las leyes de Kirchhoff. Así que vamos a hacerlo, y es más, vamos a hacerlo de las dos maneras. Bien, vamos a comenzar. Y también igual ya aquí tenemos la respuesta para que estemos más cómodos con lo que estamos haciendo. Yo les diría que no deberían de dudar, pero sé que siempre pasa, así que, pues bueno. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a utilizar leyes de Kirchhoff. Observo el diagrama. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, veo que es un circuito con una resistencia en serie y dos en paralelo. Y sé que además me da un dato adicional, que es, conozco el voltaje en la resistencia de 24 ohms. Quiere decir que también conozco el voltaje en la resistencia de 8 ohms, porque como están en paralelo, entonces el voltaje es el mismo. Bueno, como vamos a usar leyes de Kirchhoff, entonces, bueno, vamos a usar ya sea ecuación de nodo o ecuación de malla o ambas. Comencemos con la ecuación de malla. Aquí tengo una pequeña mallita donde casi conozco todo. Conozco el voltaje en la fuente, conozco el voltaje en la resistencia de 24, entonces solo me faltaría conocer el voltaje en la resistencia R. V le voy a poner. Y dibujo la dirección de la corriente. Nada más para que sepamos en qué dirección la resistencia consume el voltaje. Bueno, ya está. Voy a leer la malla número 1. En dirección de las manecillas de reloj en sentido horario, y vamos a comenzar en la fuente de 200 voltios. Comienzo. Nuevamente, les decía hace un momento, podemos interpretar cada componente y verificar si es una subida o una caída de voltaje, o simplemente vamos a usar el segundo signo que se presenta, más 200 volts menos el voltaje en la resistencia R y menos 120 voltios. Y la suma de todo esto debe de ser 0. Solamente tengo una incógnita, así que despejo. El voltaje en la resistencia desconocida es igual a 200 volts menos 120 volts, es decir, 80. Quiere decir que esta resistencia consume 80 volts de los 200 que llegan. Pero a mí no me interesa el voltaje, me interesa saber el valor de la resistencia. Nada más que aún así todavía tengo muchas incógnitas, porque si voltaje es igual a corriente por resistencia y solamente conozco el voltaje, no conozco la corriente y no conozco la resistencia, todavía tengo dos incógnitas. Como a mí me interesa la resistencia y no la corriente, pues voy a despejar corriente, que es voltaje entre resistencia. Es decir, 80 voltios, porque ya lo determiné, sobre R. Y cuando aparezca corriente, entonces en lugar, bueno, esta corriente en particular, en lugar de escribir I, voy a escribir 80 volts entre resistencia. Bien, ahora vamos a usar la otra ley de Kirchhoff. Nuevamente, aquí tengo un nodo, voy a usar la ecuación de nodos y tengo que dibujar las corrientes de rama. Aquí tengo una corriente de rama llamada I1, por ejemplo, y por acá la corriente I2. Bien, ahora me faltó el diagrama.
Híjoles. Listo. Bien, bueno, entonces ya tengo, en lugar de dos incógnitas que eran inicialmente la corriente y el voltaje, ahora aparecieron 4. Pues no, no es conveniente, ¿no? Bueno, no tenemos que escribir I1 e I2 porque conocemos tanto el voltaje como la resistencia conocemos el voltaje en la resistencia de 24 ohms. Así que podemos determinar la corriente para no tener tantas incógnitas. Entonces, I1 es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? 120 volts. ¿Qué resistencia? Pues la de 24. Ahorita resolvemos. Con I2 hacemos lo mismo. Dijimos que están en paralelo, por lo tanto, el voltaje es el mismo. 120. 120 volts sobre 8 ohms. Y realizamos los cálculos. 120, creo que 5, entre 24, 5. Y la otra 120 entre 8, creo que es 15, sí. 5 amperios y 15 amperios. Bien, entonces, en lugar de escribir I1 o I2, pues ya conozco sus valores. Vamos a escribir 5 amperios o 15 amperios. Vamos a escribir la ecuación en el nodo A. En el nodo A entra la corriente I, pero no me interesa esa corriente. Bueno, aquí lo anoto. Dijimos que I era igual a 80 voltios. 80 voltios entre R. Así que en lugar de escribir I, voy a escribir 80 volts entre R. Y salen I2 e I1 menos I1 y I1 vale 5 amperios. Menos la corriente 2 y la corriente 2 vale 15 amperios. Y la suma de todas las corrientes que entran a ese nodo A debe de ser 0. Y si se fija, nada más tengo una sola incógnita, que es R. Pues ahora lo que queda es despejar R. 80 voltios sobre R es igual a 20. Y despejo R es igual a 80 entre 20, es decir, 4 ohms. Este era voltaje y esta era corriente. Y listo, ya tenemos el resultado, que era precisamente 4 ohms. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. No, sí. Bueno, entonces decía, vamos a resolverlo de las dos maneras. También podemos resolverlo por resistencia equivalente y ley de Ohm. Listo, ahí tenemos nuestro diagrama. Por resistencia equivalente, ¿qué podría ser? Por ejemplo, sumar estas dos resistencias que están en paralelo. Aquí lo anoto, resistencia equivalente y ley de Ohm. Bueno, vamos a sumar estas dos resistencias. Le voy a llamar R subíndice A. Voy a obtener un diagrama equivalente. Número 2, que tiene una fuente de alimentación de 200 volts con una resistencia desconocida y una resistencia equivalente llamada RA. RA se obtiene con el recíproco de la suma de los recíprocos, todo dado en ohms. Entonces resolvemos 1 sobre 24 más 1 sobre 8. 6.
El valor de la resistencia A es de 6 ohms. Y también sé que entre estos dos puntos, ahí está, entre estos dos puntos hay un voltaje de 120 volts. Quiere decir que puedo conocer la corriente que circula por aquí, porque como todos los dispositivos están en serie, entonces la corriente es la misma. Es la misma que pasa por R y la misma que pasa por RA, así que vamos a calcular voltaje es igual a corriente por resistencia. Voy a determinar corriente, que es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? Los 120 volts. ¿Qué resistencia? La de 6 ohms. 120 entre 6, 20 amperios. Ya tenemos la corriente que circula a través de todo el circuito. Ahora, ¿qué me haría falta? ¿Qué me haría falta? El voltaje no, sí, maestra, ya lo tiene. El voltaje sí. Ya cuando vimos los diagramas de resistencia equivalente y ley de Ohm dijimos, incluso lo escribimos en el formulario, que el voltaje total en un circuito con resistencias en serie es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Y conocemos el voltaje total, 200 volts. El voltaje 1, que sería el de la resistencia R, no lo conocemos. Pero el de RA, aquí le voy a poner A, sí lo conocemos, sí es 120 volts. Entonces tengo que el voltaje en la resistencia R es 200 volts menos 120 volts. Es decir, 80 volts. Ya conozco el voltaje y ya conozco la corriente, pues entonces de la ecuación voltaje es igual a corriente por resistencia, despejo resistencia, voltaje en R entre I, es decir, 80 voltios que acabamos de determinar entre 20 amperios. Finalmente nos quedan 40, perdón, no 40, 4 ohms. Lo resolvimos de dos maneras diferentes y va a ser común que se puedan resolver los ejercicios de más de una forma.